Sache Mojos. Buen día, señoras. Buen día, señores. Ejamipko, meme noviono, ejamippo, tata noviono. Aquí estamos de nuevo, como cada semana, en el espacio cultural de la radio, para comentar algunos temas sobre cultura del norte de Bolivia, de la región tropical de Bolivia. ¿Estamos listos? Yo estoy, ¿usted? También. Muy bien, acomódese que ya comenzamos Sache Mojos. Festival en Cachuela. Uno de los sitios emblemáticos del norte boliviano es Cachuela Esperanza. Cachuela es un lugar con historia que se dio por la explotación de goma en los siglos XVIII, XIX, más bien XIX y XX. Actualmente la Cachuela en el río Beni da lugar a que su nombre se haya convertido en un seudónimo de paseo, de turismo, de playa. Y por eso, el fin de semana siguiente, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de este septiembre, Cachuela será sede del 15º Festival de Playa. La actividad es organizada por la Subalcaldía de Cachuela Esperanza, subalcaldía que depende de Guayaramberí. El viernes 12, el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, el 15º Festival de Playa en Cachuela Esperanza. Un motivo para distraerse con sol y playa. Y hablando del norte, en Guayaramerín, el sábado 20 de septiembre habrá un festival de rock. Esta actividad será para pedir respeto a la Amazonía. ¿A través de la música? Sí, a través de la música. Porque dicen los organizadores del festival de rock que la Amazonía está amenazada. El Festival de Rock será en la Plaza Hernán Roca Casanovas, en el centro de Guayara, y será, dicen ellos, un grito de los rockeros en defensa de la región tropical, según señala la convocatoria. Festival de Rock en Guayara Merín, el día 20 de septiembre. Sigamos en Sachemojos. Bellavista en el Itenes. En la región norte de Bolivia, uno de los platos típicos es la carne de pescado, en una variedad, pescado para escoger. Frito, a la brasa, en sopa, a la olla y otras formas hacen la delicia en la mesa. Esto es precisamente lo que se ofrecerá en el Festival del Pescado como cada septiembre, como cada año. ¿Dónde? En Bellavista, en la provincia Itenes. Se llega a Trinidad, de Trinidad se pasa hasta Magdalena y de Magdalena, más allácito, Bellavista. El Festival del Pescado se realizará el sábado 13 de septiembre. No olviden, preparen ya, hagan su reserva, preparen el viaje para viajar a Bellavista, en la provincia Itenes, al Festival del Pescado. Y ya que estamos hablando del norte, norte extremo, el 28 de agosto pasó desapercibido. El 28 de agosto, en 1802, nació un niño que después bautizaron como José Agustín Palacios Pinto. Nació en la ciudad de La Paz. Otra fuente indica que nació el 26 de agosto, pero es el mismo año 1802 y es el mismo niño Palacios, José Agustín Palacios. Fue hijo de un español, don Francisco Diego de Palacios, y de una dama peruana, doña Rufina Pinto. Diferentes documentos dicen que
José Agustín se educó en la ingeniería, en particular en la geodesia, y por tanto Palacios es reconocido como un geógrafo, un estudioso de la geografía. Fue uno de los exploradores de la región norte de Bolivia. ¿Cómo llegó a eso? Pues primero se distinguió por sus estudios y después fue prefecto del Departamento de La Paz en 1841, cuando ya era presidente don José Vallivian. En 1843, tomen nota del año, 1843, el presidente Vallivian lo designó prefecto del Beni, departamento recién creado, un año antes, 1842. Y en 1845, después que fue prefecto del Beni, el presidente Vallivian le encomendó explorar los ríos del norte. Explorar porque, siendo geógrafo, era la persona ideal para hacer exploración. Así, en esa condición, estuvo en el norte, en el río Yacuma, en el lago Rogaguado y varios otros ríos y lagos de la región. En primer lugar, buscaba una conexión entre el río Beni y el Mamoré para llegar directamente al Madera. No se conocía la conexión del río Beni hasta más al norte, aguas abajo, que llega efectivamente al Mamoré primero y al Madera después. Así, Palacios conoció las cachuelas de la región, las cachuelas que hay en el río Beni, que hay en el río Mamoré, en el río Madera, y enseguida arribó el río Beni y descubrió, bueno, digo enseguida, después de estar en el río Mamoré, zarpando de Exaltación en el centro del Beni actual, llegó a la a la unión del río Beni con el Mamoré, y ahí descubrió una gran cachuela, solo comparable con la cachuela de Jirao, en el río Madera, ya aguas mucho más abajo, actual territorio de Brasil. Eso dice, eso cuenta en su diario de exploración. Según ese diario, que se publicó varios años después, el 16 de octubre de 1846 llegó José Agustín Palacios a la unión del río Beni con el Mamoré. 16 de octubre de 1846. Ese día allá se le acercó un grupo de indígenas al grupo de embarcaciones que conformaba esta expedición. Cerca de ahí estaba la comunidad de estos indígenas, todos desnudos, armados con arco y flecha. En su relato, Agustín Palacios dice: el cabo formado por ambos ríos no puede ser mejor para una gran población. Se halla cubierto el sitio por almendros de superior calidad, cacao exquisito, vainilla y otras producciones. Estuvo Agustín Palacios en la zona varios días. Sobre el día 21 de octubre dice que se entrevistó con uno de los grupos nativos. En ese grupo había una mujer. La identifica con el nombre Mariana, que Mariana era la líder del grupo ese. A Mariana, Agustín Palacios le propuso formar un pueblo en ese lugar. La idea fue bien recibida por la mujer, pero no hubo efecto inmediato. Bueno, en su recorrido, el explorador José Agustín Palacios se encontró con varios otros grupos de indígenas, porque él siguió recorriendo aguas abajo el río Madera, después regresó. El viaje terminó en noviembre, 1846, exactamente el 29 de noviembre. Esa fecha arribó de nuevo al puerto de Exaltación. Exaltación de la Santa Cruz, que el 1 de septiembre ha sido su fecha aniversario y el 14 de septiembre su fiesta patronal. A su regreso, José Agustín Palacios sugirió al gobierno conformar una empresa de transporte utilizando los ríos Beni, Mamoré y Madera para dar a Bolivia una salida al Atlántico. 1846. De ahí no se sabe mucho más sobre el tema, pero algún rato vamos a averiguar. José Agustín Palacios Pinto falleció el 12 de marzo de 1875. Vivió sus últimos días en Huanay, Yungas, actual provincia Larecaja
de la Paz. ¿Interesante? ¿Le gustó el tema? Vamos a seguir en otro momento sobre este asunto. Calendario histórico regional. Este es un sector especial aquí en Sachimocos. Calendario histórico regional, año 1795, 8 de septiembre. El gobernador de la provincia colonial de Mojos, Miguel Zamora y Treviño, encomienda al misionero Francisco Javier Negrete evangelizar a los indios pacahuaras que habitan la región del Bajo Mamoré. Además, dominaban gran parte del actual territorio del norte boliviano. Negrete conocía la lengua de los pacahuaras, ubicados más abajo del pueblo de Exaltación, aguas abajo del río. En 5 años, el misionero realizó 3 expediciones a la zona. 3 siglos después, los pacahuaras se encuentran al borde de la extinción. Calendario histórico regional, año 1816, 8 de septiembre. Una formación militar portuguesa cruza el río Guaporé e invade la provincia Mojos de la colonia española. Los invasores llevan la intención de ocupar la misión jesuítica de San Pedro de Canichanas. Descubierto por los indios, el cacique de San Pedro, Juan Maraza, lanza un ataque contra los portugueses y se produce la batalla del río Cocharcas. Los flecheros indígenas de San Pedro detuvieron, mataron y persiguieron a los invasores portugueses. Calendario histórico regional, año 1888, 8 de septiembre. Nace en Trinidad Nathaniel Becerra Antelo. Estudió la primaria y la secundaria en su ciudad natal. Desarrolló amplia actividad literaria. Se interesó por la cultura regional y aprendió el idioma mojeño trinitario. Poeta, también fue compositor musical. Autor de la conocida pieza Camba Damnificado. Fue oficial mayor y también alcalde municipal de Trinidad. Falleció en su ciudad natal en 1965. Calendario histórico regional, año 1904, 8 de septiembre. Nace Nathaniel Zambrana Enríquez en la barraca agrícola Munaipata, a orillas del río Sécure, propiedad de sus padres. Allí empezó su educación, incluyendo el idioma yuracaré con los propios indígenas. Hizo la primaria y secundaria en Trinidad. Inició estudios de Derecho en La Paz, continuó en Cochabamba y los finalizó en Santa Cruz. En Cochabamba integró la Federación Universitaria Boliviana que reclamó la autonomía universitaria. Fue secretario de Vinculación Obrera en 1928. Por una década trabajó la ganadería en la estancia de su familia. Ejerció de juez en Santa Cruz, en Beni y en Pando. Fue secretario de Cámara en la Corte del Beni. Practicó el periodismo con artículos de opinión. Escribió poesía, entre ellas Canto al Beni. Es autor del libro Pioneros de la Selva, en homenaje a su padre y a los colonizadores del bosque beniano. Calendario histórico regional, año 1914, 8 de septiembre. Nace Ángel Balcázar Ferrier. Estudió en Trinidad la primaria y la secundaria. Pese a ser hijo único y tener solo 17 años, se enroló para la Guerra del Chaco. Sus amigos lo conocieron como Matataíta. A su regreso de la guerra, fue a estudiar Derecho a La Paz. Fue prefecto del Beni. Ejerció altos cargos ejecutivos. Fue diputado, senador, contralor, presidente de la Corporación de Desarrollo Regional. Fue cónsul de Bolivia en Guajaramerín, Brasil, en la ciudad de Mendoza, Argentina, y en Génova, Italia. Recibió varias condecoraciones por ser benemérito de la patria. Ejerció por varias gestiones el cargo de presidente vitalicio de la Federación de Excombatientes del Chaco. Falleció en Trinidad el año 2001. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sache Mojos. El río Yata, un sitio Ramsar. En septiembre se celebra la fiesta católica de la Exaltación de la Santa Cruz.
Es la fecha del 14 de septiembre. Celebra su fiesta patronal el 14 de septiembre una población importante. Exaltación, también se llama así. Sin embargo, Exaltación como comunidad fue fundada el 1 de septiembre de 1704, hace 321 años. Como municipio, Exaltación tiene una extensa jurisdicción, tiene 17,000 y pico kilómetros cuadrados. Allá, en esa región, están los grandes lagos tectónicos del Beni: Rogaguado, Lago Largo, Ginebra, la Laguna Porfía y otros lagos y lagunas menores. De gran belleza todos. Además de los lagos están muchas lagunas y muchos ríos. Son ellos parte de la zona tropical boliviana, en todo el norte. Clima cálido, clima húmedo, con alta biodiversidad en flora y en fauna. Además de los lagos están los ríos, dijimos. El principal de la zona es el río Yata. ¿Hablamos de la biodiversidad? Entonces tenemos que hablar de conservación, aquí en Sachemojos, de medio ambiente. Cuando preguntamos de los humedales, los expertos nos dicen: ahí están los sitios Ramsar, en el Beni. En el Beni hay varios sitios de esta categoría. Uno de ellos, bueno, hay varios sitios, hay 3 exactamente. Y uno de ellos, sitio Ramsar, es la región del río Yata. Entonces estamos obligados a hablar de Ramsar, de exaltación del río Yata. Hoy, aquí por esto, vamos a conocer un poco más del río Yata. ¿Qué se está haciendo para su conservación? Lo haremos con un experto en el asunto, como siempre. Vamos a conversar con Mario González de la ONG WCS, que quiere decir Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, WCS filial Bolivia. Mario es profesional en historia, graduado en España. Ha trabajado en la creación de áreas protegidas, desarrollo sostenible y turismo. Actualmente, él es uno de los responsables de la elaboración del plan de manejo del sitio Ramsar Río Yata. Nos recibe en sus oficinas, en las oficinas de la WCS en Trinidad. Gracias, Mario, por recibir a Sachemojos. Mario, queremos hablar del sitio Ramsar. ¿Qué es un sitio Ramsar? ¿Qué significa esta palabra? Un sitio Ramsar es un humedal de importancia internacional. Vamos a ir explicando poco a poco qué significa eso. Ramsar es una ciudad en Irán. En esa ciudad, en el año 1971, una serie de países se reunieron muy preocupados por la acelerada pérdida de los humedales que se estaban constatando en el planeta. Allí se suscribió una convención que se llama así. Un tratado internacional. Un tratado internacional que se llama así, Convención Ramsar. Por la ciudad donde fue firmado. Por la ciudad donde fue firmado. Y a partir de ahí, digamos, todos los países que son miembros de la convención van proponiendo a esta instancia internacional espacios dentro de sus países, humedales dentro de sus países, que se considera tienen una alta importancia, no solo para el país y la población local, sino que además tienen una alta importancia para el planeta. Eso sería un poco lo que es... ¿Para qué declarar un sitio Ramsar? Se me olvidaba comentar, Bolivia no estuvo presente en el año 71 en la ciudad Ramsar, pero sí suscribió el convenio en el año 1990 y después lo ratificó posteriormente por ley de la República. ¿Para qué el sitio Ramsar? Bueno, en principio lo que se busca con los sitios Ramsar es la gestión y la conservación a largo plazo de estos humedales. Como estaba comentando, los humedales es el ecosistema que más rápido se está perdiendo en el planeta. En el Beni, un humedal es un yomomo. No, un humedal, la definición de un humedal es más allá del cuerpo de agua, es toda aquella superficie de tierra, sean sabanas, bosques,
que estacionalmente, es decir, durante algún tiempo al año, también están bajo el agua, ¿de acuerdo? Entonces, inundado. Eso serían todas las pampas, ¿no?, venianas que están sometidas a inundación, los bosques de ribera, de los ríos, de los arroyos, todo eso conforma los humedales. Y por supuesto, además, estos otros espacios que estabas comentando, Yomomos, Curichi, Bajíos, etcétera, etcétera, tan característico de las tierras bajas, ¿no? Bueno, entonces, en Bolivia, ¿cuántos sitios Ramsar hay? En total hay 11. 11. ¿Y en el Beni cuántos? 3. 3. 3 que fueron los últimos que se han declarado. Se declararon en 2013. Había otros que ya estaban en el altiplano, por ejemplo el lago Popó, el lago Titicaca, tenemos en Santa Cruz el Pantanal boliviano, la laguna Concepción. En la zona de Oruro sería el lago Popó, ¿no? Por ejemplo. En la Paz del Titicaca, creo, ¿no? En la Paz del Titicaca. El lago Popó sería uno de esos casos que estábamos comentando anteriormente de pérdida de humedales, todo lo hemos escuchado. Que ya en un tiempo está muy seco y otros como que recupera. El lago Popó se declaró seco en el año 2013. Estamos hablando de un humedal que ocupaba más de 2.000 kilómetros cuadrados. Bueno, pero eso no nos interesa aquí. Nos interesa, en este caso del Beni, el sitio Ramsar Río Yata. Ese es uno de ellos. ¿Dónde se encuentra? Descríbemelo, por favor. Sí, sobre el Beni vamos a decir algunos datos previos. Bolivia es el país del mundo que tiene mayor extensión de sitios Ramsar declarados, ¿de acuerdo? De toda esa superficie, los 3 sitios Ramsar del Beni ocupan casi el 50%. Eso nos da un poco la medida de la importancia que tiene. 50% del sitio Ramsar nacionales. A nivel nacional. De toda la superficie que hay en el país, casi el 50% se encuentran entre los 3 sitios Ramsar del departamento. ¿Que son como cuántos hectáreas? Cerca de 7 millones de hectáreas, ¿no? El más grande de los 3 es el Ramsar Río Yata, precisamente, que empieza en la jurisdicción de Reyes. Municipio de Reyes. Un poquito al sur del lago Rogagua, que comparte con Santa Rosa, hacia el norte pasa por Santa Rosa, va siguiendo, digamos, la cuenca del río Yata, que es lo que le da el nombre al Ramsar, pasa por Exaltación, donde abarca una enorme superficie, la mitad de toda la superficie de estos 2.800.000 hectáreas se encuentran en el municipio de Exaltación, y sigue hacia el norte a Ribera Alta y Guayará. Y esa superficie, al menos en Exaltación, es donde están los lagos. Los grandes lagos tectónicos, exacto. Tectónicos que son producto del movimiento terrestres, ¿no? Así es, esos lagos, antiguamente el río Beni no discurría por donde discurre ahora. Ajá. Discurría por un arroyo que ahora es bien conocido, que está por la zona de Santa Rosa, Reyes, llega hasta Exaltación, que se llama El Tapao. Ese era el antiguo río Beni. Bien, lo que venimos a aprender aquí. De manera muy reciente, hace unos pocos miles de años, la placa de Brasil se levantó. Ese levantamiento de la placa hizo que estas aguas del río Beni se desplacen, se atascaran, digamos. Ya no discurrían hacia el norte, y eso generó estos grandes lagos, o por lo menos algunos de los grandes lagos. Por eso se dice que es un origen tectónico, es porque hubo un levantamiento de la placa. Primera conclusión de esta conversación, primera parte. ¿Es el agua lo más importante en un sitio Ramsar? No tanto la superficie del agua como la riqueza de los ecosistemas que el agua conforma, ¿de acuerdo? Porque si no declararíamos sitios Ramsar grandes espejos de agua solo, ¿no? Lo que nos importa es esa dinámica ecológica que a través del agua genera este tipo de formaciones vegetales, este tipo de humedales, yomomos, curichis, bajíos, etcétera, y evidentemente toda la riqueza biológica, tanto acuática como terrestre, pero que están relacionadas con estos humedales. Biológicas, las vidas que hay en animales. Así es, ¿no? Algo muy importante que se suele presentar a la hora de documentar, ¿de acuerdo? Que me lo habías preguntado antes, ¿cómo se crea un sitio Ramsar? Un sitio Ramsar es
parte de una iniciativa de cada gobierno soberano, que es parte de la convención y presenta una propuesta ante la convención. Esa propuesta tiene que ir con toda una justificación técnica que demuestre que efectivamente ese es un humedal importante, no solamente, insisto, a nivel local, sino para todo el planeta. Esa propuesta técnica es revisada por los especialistas de la convención y si están de acuerdo, entonces inmediatamente ese sitio recibe este reconocimiento internacional, ¿de acuerdo?, de que es un sitio Ramsar. Esa declaratoria viene de este organismo. De este organismo, y uno lo puede verificar en las páginas oficiales de la Convención Ramsar, donde puede ver información sobre los más de 1000 sitios Ramsar que hay en el planeta. No es una institución estatal, más bien es el Estado boliviano el que solicita. Así es el Estado boliviano quien lo solicita. Y cuando se declara, el Estado asume compromisos. ¿Qué compromisos? Exacto. Los compromisos fundamentales, en definitiva, lo que hace la convención es decirle, perfecto, este es un sitio Ramsar, díganme qué medidas van a tomar ustedes para gestionar y intentar conservar esos humedales a largo plazo para el beneficio de la población que vive en esos sitios. Eso es un poco. El cómo se presentan esos planes o las decisiones de la gestión son absolutamente soberanas, ¿de acuerdo? Eso cada país lo decide. Y aquí, en el caso de Bolivia, estamos hablando de un espacio inmenso, ¿de acuerdo?, que abarca todas esas jurisdicciones municipales que estaba comentando antes. Dentro hay 70 comunidades, centenares de estancias ganaderas, etcétera. ¿Cómo se decide cómo se va a gestionar eso? El Estado lo que ha decidido es que ese tipo de decisiones se tienen que concertar, es decir, no se toman en gabinete desde la paz, ¿no?, con medidas unilaterales, sino que lo que define es hay que hablar con los diferentes actores, usuarios de los humedales, no solo ganaderos, no solamente campesinos o indígenas, sino pescadores, gente que vive del turismo, etcétera, ¿de acuerdo? Transportistas, todos los actores que dependen de esos humedales, para ir concertando un plan, vamos a irnos adelantando, un plan en el que se van definiendo qué acciones hay que emprender para regular las actividades que se desarrollan allá, de manera que todos puedan seguir haciendo sus actividades, ¿de acuerdo? Los ganaderos la suya, los campesinos la suya, de tal manera que no genere conflictos entre sectores, pero y sobre todo que no se pierda ese recurso que es fundamental para toda la población que vive dentro, y no solo la que vive dentro, sino también la población aledaña. En este caso hemos hablado de los municipios, pero por ejemplo dentro del Ramsar no hay ninguna capital municipal. Eso no significa que estas capitales municipales no dependan de los humedales que están en el Ramsar. El caso más ilustrativo son las ciudades de Riberalta y Guayaramerín. Ellas no están dentro del Ramsar, pero toda la población de Riberalta y Guayaramerín, estamos hablando de 150.000 habitantes, dependen de arroyos que están en el sitio Ramsar. Sin esos arroyos, ahí está el vínculo. Ahí está el vínculo. Entonces, son actores que, aunque son externos al sitio Ramsar, nosotros los incorporamos a la hora de planificar, porque evidentemente la pérdida de esos arroyos supondría 150.000 personas que se quedan sin agua, ¿no? Y eso no puede ocurrir, evidentemente. Entonces, tienen que participar en las tomas de decisiones, porque son humedales de una enorme importancia social, ¿no? Este plan entonces ahora está ya en manos bolivianas. Así es. Y este plan está siendo ejecutado. ¿Tú eres uno de los responsables de este plan? Sí, el gobierno nacional nos asignó la elaboración de este plan, que hemos iniciado en el 2023, pero en realidad los trabajos más intensos se han desarrollado a lo largo del 2024 y de este año. El proceso es largo porque es muy extenso, porque estamos trabajando jurisdicción por jurisdicción. Y además son muchas facetas que se tienen que tomar en cuenta. Así es, y la problemática es difícil, ¿no? Y esa problemática hay que consultar con los actores. Eso es algo, efectivamente, que nos ha preocupado mucho. Hemos dicho que casi la mitad de toda la superficie Ramsar del país se encuentra en el Beni. Pero al mismo tiempo manejamos información
de que en los últimos 45 años casi la mitad de toda la superficie de cuerpos de agua se ha perdido. ¿La mitad? Casi la mitad. Eso es verificable, uno puede ir a una plataforma, ¿de acuerdo?, que se llama Más Bioma. Allí tienes información de deforestación, de pérdida de humedales. Te iba a preguntar, ¿por qué se ha disminuido? ¿Los famosos incendios es una cosa? ¿El cambio climático qué? Los factores son múltiples. Sin duda hay factores que pueden no estar del todo en nuestras manos, como son los temas de cambio climático, es decir, este aumento de las temperaturas, esta pérdida de precipitaciones que hemos estado sintiendo en los últimos años. Pero, sin duda, eso que puede ser un proceso natural está potenciado enormemente por las actividades humanas que se están desarrollando, los terribles incendios de los años pasados. Y ahí viene un poco lo conflictivo. Claro, porque es evidente que ninguno de estos actores que hemos estado hablando quieren perder los humedales, necesitan los humedales para desarrollar sus actividades productivas. La preocupación es común en todos ellos y la gente está sufriendo mucho. Antes te comentaba el caso de Exaltación, justo la zona de los Grandes Lagos, donde se encuentra ahora mismo, una vez que se ha secado el lago Popó, tendríamos el segundo y tercer lago más grande en superficie de todo el país, que es del país. No, los tendríamos en Exaltación, que son el lago Ginebra y el lago Rogaguado. Allí hay comunidades, nosotros estamos trabajando con ellas, hay comunidades que siempre se han suministrado de agua de norias que no se secaban nunca, y los 2 últimos años, desde mayo, esas norias están secas. En mayo ya no tienen agua. Ya no tienen agua. Apenas terminada la temporada de lluvias. Así es. Y viven junto a un lago que tiene más de 200 kilómetros cuadrados de superficie, y toda la comunidad se tiene que suministrar en un pauro y acarreando el agua hasta sus casas porque las norias se secan, ¿no? Tú dices que hay preocupación en la mayoría de los actores, de los participantes que tienen que ver con esta región, pero ¿cuál es la reacción a cómo resolver el asunto? Bueno, yo creo que eso es precisamente uno de los grandes beneficios de la declaratoria de los sitios Ramsar. Ha habido sus problemitas, ha habido personas que se han quejado porque no han sido consultados, no les informaron. En realidad sí hemos constatado eso cuando hemos ido hablando con los actores, con los municipios. Mucha gente no sabía lo que era un sitio Ramsar, qué implicaba, etcétera, ¿no? Y es verdad que recientemente ha habido alguna serie de resoluciones administrativas que a la hora de desarrollar ciertas actividades, sobre todo quemas controladas, pues se les ha complicado por estar dentro del Ramsar, porque ya no es pedirlo a la ABT, lo tienes que pedir a la DGB, etcétera. Pero eso, que es un problema administrativo que se puede resolver, digamos, en un diálogo entre partes, no es el problema principal. El problema principal es que los humedales se están perdiendo, ¿no? Y los humedales, los recursos que aportan a todos los sectores que estamos hablando, son vitales. Sin esos humedales no hay ganadería, no hay agricultura, no hay nada, ¿no? Entonces creo que todos han entendido que precisamente empezar a intentar resolver los problemas, eso es lo fundamental, a gestionar los humedales, eso es lo fundamental, ¿no? Entonces muchos de los actores lo han visto como una oportunidad para empezar a hablar entre todos los sectores y tomar decisiones conjuntas de qué hacer y qué no hacer. En el caso que estábamos comentando de quemas, por ejemplo, evidentemente el Ramsar no tiene intención de prohibir que se sigan haciendo las quemas controladas, los chaqueos de las comunidades para su agricultura, pero sí tenemos que evitar quemar en ciertos espacios, ¿no? No hay que quemar yomomos, no hay que quemar los palmares, es decir, todos aquellos espacios que retienen humedad, no hay que destruir cabeceras de arroyos. ¿Esto pasa por una toma de conciencia? Es parte del proceso, sin ninguna duda, pero también tenemos que regular, también tenemos que ordenar las actividades, también tenemos que zonificar las actividades, ¿no? Y eso es muy específico de cada zona, ¿no? Es decir, tú puedes tener arroyos en
en los que el ganado puede entrar a beber y no hay ningún inconveniente, pero si ese arroyo está suministrando agua a la ciudad de Riberalta, ahí tendríamos que tener ciertos controles por contaminación. Contaminación. ¿No? Entonces, las regulaciones no son las mismas en cada espacio, dependen de la problemática que nos vayamos encontrando. Lo interesante de los planes es que son el resultado de ese diálogo con las personas, no es nada que se haga en gabinete o ni siquiera por especialistas que dicen... Y en todo caso, lo que se acuerde ahora puede ser revisable y modificable en el tiempo. Absolutamente, como cualquier plan, eso se tiene que ir... Por un acuerdo de buena vecindad. Así es, así es. Se tiene ¿El que ir plan trabajando. Entonces estará cuándo? ¿En 1 año, en 2 años? No. Esperamos que mucho antes. Ya llevamos un buen tiempo trabajando, estamos en la fase ya de validaciones, de consultas, ya presentando un poco... ¿Cómo se aprueba eso? ¿Quién dicta un ok y se pone en marcha? Eso se aprueba por resolución ministerial de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es lo que les estábamos comentando. Ellos son el representante país frente a la convención. ¿Esa dirección tiene plena capacidad de aprobación? Tiene ¿O es que puede él sugerir, observar algo? No, tiene plena capacidad, evidentemente, es decir, en la medida en que nosotros presentamos el plan, ellos pueden hacer observaciones técnicas si lo consideran oportuno, etcétera, ¿no? Pero ellos son los que emiten la resolución ministerial. Ese es un aspecto muy importante, porque una de las debilidades que nos hemos encontrado a la hora de desarrollar los planes de manejo de los sitios Ramsar es que en el país tenemos muchos vacíos normativos con respecto a los humedales. No hay una ley específica para los humedales, solamente para los bofedales en el altiplano. Y ahí eso ha generado vacíos también competenciales, ¿de acuerdo? No está claro quién es el ente competente que tiene que regular una cosa u otra. En la medida en que obtenemos una resolución ministerial que aprueba el plan y reconoce también los sistemas de gobernanza que se han pactado localmente, tienes un sustento legal para empezar también a normar y regular a nivel local, clarificando, despejando esos vacíos competenciales y esos vacíos normativos. O exigiéndole que se complementen. O exigiéndole. Por ejemplo, la legislación municipal con la legislación departamental. Por ejemplo. ¿no? Pero igual, a nivel departamental tenemos enormes vacíos legales, ¿no? Porque, por lo que antes también lo comentábamos, ¿no? El hecho es que hasta 2014 el problema en el Beni era que el exceso de agua, las inundaciones. Pero desde 2014 el problema en el Beni es la falta de agua. Y mira cómo es un año de una gran inundación, ¿no? Un año de una gran inundación. Y de ahí para adelante hasta ahora tenemos déficit. Si no lo tengo aquí, te lo podría mostrar. Hay gráficas en lo que, insisto, en estas plataformas de más biomas se puede ver cómo ha ido funcionando estos picos de superficie. Incluso ya en el 2014, más allá de que salga un pequeño piquito que te aumenta, porque los cálculos de superficie no se hacen en el máximo momento de inundación, sino que se hace una media, ¿de acuerdo? Anual. A pesar de ese piquito, a partir de ahí, el nivel de superficie ya no vuelve a tener ningún pico y se mantiene en los niveles más bajos de los últimos 50 años, sin crecimiento. Ahí se ha mantenido prácticamente plano, sin crecimiento. Y la perspectiva debe ser esa, ¿no? Que se va a ir disminuyendo más. Hay algo que trabajamos que se llaman escenarios futuros, ¿de acuerdo? ¿Cómo manejamos eso? Evidentemente hay una serie de mediciones que se están estableciendo por los temas de cambio climático, es decir, qué predicciones hacemos de aumento de temperatura, qué predicciones hacemos sobre cambios de precipitaciones, porque vamos evaluando las tendencias a largo plazo de lo que está pasando. Si eso lo volcamos al departamento del Beni, vamos a ver que efectivamente vamos a ir a peor, pero no en todas las partes en la misma medida. Entonces vas a tener las zonas más al sur del departamento, las que están más próximas a las nacientes, más próximas al pie de monte, esos van a sufrir menos que a medida que nos vayamos hacia el norte.
pero por desgracia coincide, si analizáramos los mapas de quemas y de incendios que hemos tenido en los últimos años, coincide que precisamente es esas zonas norte donde tenemos los incendios más graves, donde tenemos los procesos de deforestación más fuertes, ¿no? Esa pérdida en la relación entre bosques y atracción de lluvia estaría afectando especialmente a esa zona norte del departamento, ¿no? Que es donde está este sitio Ramsar. Así es, con esa parte de este sitio Ramsar. Bueno, es un escenario un poco nublado, pero en el escenario natural, de la naturaleza, todavía tenemos mucho por conocer. Me refiero a que las especies de flora y de fauna están todavía presentes. Así es. En cuanto a fauna, en este sitio Ramsar, Río Yata, casi del oeste hacia el centro y norte del Beni, en fauna, en flora, ¿cuáles son los árboles típicos? ¿Cuáles son las especies típicas? Así brevemente. Muy rapidito. Bueno, ese es otro alto valor que tienen los sitios Ramsar. Si te fijas desde el norte hacia el sur, tendríamos representación o presencia de flora típica amazónica, árboles de castaña, ¿de acuerdo? Si nos vamos más hacia el sur, hacia Exaltación, tendríamos toda la presencia de la vegetación característica del cerrado beniano, ¿no? Que llegaría hasta el Yata. Más al sur tendríamos la presencia más típica de la vegetación de los llanos de Mojos, ¿de acuerdo?, con sus sabanas inundables, con ciertas especies arbóreas, y ya llegando a Reyes incluso tenemos influencia del subandino por su cercanía al río Beni, ¿no? Entonces tienes una representación enormemente rica de muchos ecosistemas y de muchas especies y de muchos tipos de bosques distintos, ¿no? Y eso le da un enorme valor biológico al espacio. Y eso es observable. Eso es observable. Eso llama visitantes. Así es. Eso llama turismo. Uno puede ir desde la carretera que ya está asfaltada desde Rurre hasta Riberalta, Guayará, y va a notar esos cambios de vegetación y del paisaje, claramente. ¿Y en fauna es lo mismo? En fauna, como comentaba antes, los sitios Ramsar se justifican técnicamente. Uno de los elementos que se ponen justificativos es precisamente los valores naturales que tienen esos espacios, pero no solo los naturales, los culturales también, ¿de acuerdo? Pero, y cuando se hacen esos análisis de valores naturales, ¿qué es lo que se valora? Por un lado, al ser humedales, sin ninguna duda, la presencia de aves migratorias, ¿de acuerdo? El delfín. El bufeo, que es prácticamente endémico del Beni, pero tenemos dos especies de monos endémicas en la zona de Santa Rosa y Reyes, tenemos otro pajarito endémico en Riberalta, en fin, tenemos la barba azul, también... De los monos del Lucachi, ¿no? De los monos Lucachi, sí. Pero además tenemos también la presencia, por supuesto, de los peces migratorios, de los peces que vienen arribando a desovar. Por eso tiene tanta importancia los llanos de Mojos y el departamento del Beni, ¿no? Me interesa un detallito de aves migratorias. ¿Hay aves, especies que vienen de otras partes de América? Claro, claro. ¿A esta zona? Claro, eso se llaman especies neoárticas. Son especies que abandonan sus espacios durante el invierno, cuando hace mucho frío. Por ejemplo, ¿de Argentina? De Argentina y Chile. Y vienen a pasar los inviernos. Recorren aquí tales distancias. Claro, miles de kilómetros, entonces... Cumplen una misión y se regresan. Vienen aquí durante esa época, que muchas veces puede coincidir, algunas se reproducen precisamente acá, ¿de acuerdo? Y cuando cambia al verano, en el sur, vuelven a migrar a sus espacios. Y eso es cada año. Cada año. ¿El municipio de Exaltación es el principal que atraviesa este sitio Ramsar? Como hemos comentado antes, el municipio de Exaltación, la mitad de esas 2.800.000 hectáreas se encuentran dentro de Exaltación. Abarca casi el 60% de toda la jurisdicción municipal de Exaltación. Está declarada sitio Ramsar y la jurisdicción de Exaltación es muy grande, es muy extensa. Y a nivel social, ¿qué comunidades indígenas tienen participación en esta zona?
Bueno, por supuesto que Exaltación los Cayubaba, hay alguna comunidad movima también, en la zona de Riberalta y también un poquito al sur de Exaltación hay presencia de los Chácobos. En la zona de Reyes estarían, aunque esas comunidades apenas entran comunidades, pero había presencia de los reyesanos, ¿no? Pero en su zona de influencia, en la zona de Riberalta, tienes el Team 2, ¿no? Que hay mojeños también, hay otros pueblos, los tacanas cabillanos, etcétera, ¿no? Hay varios pueblos indígenas muy relacionados. El plan de manejo del sitio Ramsar en general, pero en particular del Yata, ¿qué beneficios puede traer? Mira, para mí, como yo creo que lo hemos entendido todos los actores así, es que vamos a empezar a gestionar los humedales. Hasta ahora había una enorme alarma, todo el mundo está preocupadísimo porque los humedales se pierden, ¿no? Pero nadie sabe a quién le compete hacer qué y cómo, ¿no? Tener un plan en sí, en el que, insisto, todos estos actores se ponen de acuerdo en que es urgente que tomemos acciones conjuntas en la lucha contra los incendios, que es urgente que tomemos acciones conjuntas para regular ciertos usos, que es urgente que tomemos acciones conjuntas para zonificar, por ejemplo, áreas de pesca, ¿no? Que, insisto, no es prohibir que la gente haga pesca comercial en ciertos cuerpos de agua, pero sí hay que respetar aquellos arroyos o lagunas que están dentro de los territorios comunitarios o de las comunidades, porque es un medio de vida fundamental para ellos, ¿no? Es esa zonificación, en esa regulación, en ese ponernos de acuerdo en qué acciones emprender para ir frenando estos procesos de degradación, para mí es el mayor beneficio que podemos obtener del Ramsar. Y después, sin duda, hay otros beneficios. Por ejemplo, nosotros no estaríamos haciendo el plan de manejo en ese espacio si no fuera un sitio Ramsar, ¿no? Si vamos a dar toda la asistencia técnica durante los próximos años es porque es un sitio Ramsar. El sitio Ramsar no es la convención quien te va a dar financiamiento, pero sí el hecho de que seas un sitio Ramsar te va a facilitar que si tienes necesidades dentro de tu plan de lucha contra incendios y decir, bueno, necesito equipamiento, necesito capacitación, ok. Es mucho más fácil que te llegue cooperación internacional, etcétera, y te dé apoyo para fortalecer tus estrategias. Con locales, el respaldo de esa declaratoria. No solo con el respaldo, sino con tu plan, que además está concertado entre todos los actores que queremos hacer eso y que lo hemos priorizado. Entonces yo creo que las ventajas son muchas. Y por supuesto la principal es conseguir con el tiempo que esos humedales no se pierdan, ¿no? La proyección es que esto permanezca. Que eso permanezca, que ese es el gran reto. Mario, muchas gracias. A ustedes. Seguimos en Sachemojos. Gracias, Mario. Mario nos dijo que en Bolivia existen varios sitios Ramsar, 11 exactamente en el país. En el departamento del Beni, dijimos, son 3, el río Yata, el río Matos y el río Blanco, del cual ya hemos hablado en otra oportunidad. En conjunto, los sitios Ramsar ocupan casi 7 millones de hectáreas. Esto representa la tercera parte del Beni. Bueno, felicidades a Exaltación por su 321 aniversario de fundación. Seguimos nosotros en Sachemojos. Rincón poético. Este año se cumple el centenario de nacimiento de otro gran poeta veniano, don José Monje Roca. Nació en Trinidad, pero ejerció la docencia también en Riberalta y en Guayarmerín. Fue maestro, poeta y periodista. Para conocer el verso de José Monje Roca, compartimos uno de sus poemas más conocidos, Siringuero del Beni. Siringuero del Beni. Siringuero, gigante, minero de la selva, en socavones verdes.
Atado a la coyunda de tichelas y cuchillos, bajo el trágico signo de los explotados, vas quemando el cernambí de tus años. Miseria y látex curtieron tus manos. Densa fumaza ennegreció tus pulmones y en la oscura bolacha que ruedas por la senda vas empujando tu destino negro como la goma, torcido como la estrada. En Santa Cruz de la Sierra reengancharon a tus padres ebrios de alcohol y codicia con un sol de esterlinas en los ojos. ¿Y qué pasó después, hombre de goma, harapo de resina? Tú, ellos, tus hijos conocen lo que guardó la historia. Pasa una centuria que la goma rueda por estradas umbrías. Millares de cruces jalonan los dominios de Carún. Cada pahuichi es un hito donde murió la esperanza. Todo bullón una tumba donde agonizan tus ansias. Siringuero solitario, minero de la selva, arroja las tichelas y empuña cuchillos. Que los maderos curen sus antiguas heridas, que la hierba crezca de nuevo en las estradas. Corre, corre, siringuero, flameando tus harapos en el mástil gigante de tus brazos. Hay una savia más blanca que el látex aguardando tus manos y tu sed de justicia. Los que bebieron tu sangre convertida en champán, los que truncaron tus sueños y te arrugaron el alma, pagarán con su sangre tus 100 años sin pan. Siringuero, gigante, minero de la selva, en el nuevo horizonte con un pétalo de aurora. Ya no será el esclavo, sino el dueño del látex y del verde madero. Siringuero, José Monje Roca. Final del programa. Dijimos que el 13 de septiembre se confirma que habrá nuevamente la Feria del Pescado en Bellavista. Y el 14, ya dijimos, es fiesta de exaltación. En una semana tendremos más temas culturales. Gracias por seguir el espacio. Rusurupaya meme noviono. Rusurupaya tata noviono. Bimmo carine tepona semana.